Bien, un saludo a todos, muy buenas noches. En esta oportunidad, una vez más, no quiero agradecer al Club de Abogados por eh, compartir, ¿no? Permitir que se dé este espacio importante para conversar un poco, reflexionar también un poco sobre la normativa ambiental y en este extremo de los gobiernos subnacionales. Este curso, como han podido ya evidenciar quizás la temática, va a abordar un poco de todo relacionado en la materia de la gestión ambiental para gobiernos regionales y locales, ¿no? Más aún que estamos de cara en un proceso de transición de autoridades, es importante tener en consideración, ¿no? Para aquellos todavía que recién van a cumplir funciones en esta materia o que ya vienen realizando estas actividades. Esperemos pues que este curso sea para reforzar un poco el conocimiento relativamente, obviamente, a lo que es la conducción propia de las funciones en materia ambiental a cargo de los gobiernos subnacionales. En esa línea, ¿no? Este curso va a tener un poco de contexto general, considerar un poco y reflexionar sobre el sentido de la descentralización como tal, cuál es el objeto como tal. No es simplemente que es una entidad más que está realizando funciones ambientales, tiene una temática y una textura muy particular. No es propio del Perú, obviamente. No todos los modelos a nivel de descentralización son iguales. No todos los procesos que han ocurrido en otras partes del mundo han tenido los mismos resultados que, por ejemplo, el que tiene Perú. Evidentemente, pues, bajo esta misma línea van a haber consideraciones históricas que vamos a revisar para comprender un poco cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Estamos básicamente ya cumpliendo casi 2 décadas del último proceso descentralizador que está teniendo el Perú. Y dentro de este, pues obviamente ha contenido la materia ambiental. La materia ambiental que, teniendo en cuenta su complejidad, ha involucrado que hasta la fecha, ¿no? Hasta el día de hoy, pues existan varias brechas que aún falta por alcanzar y cubrir sobre todo por parte de los gobiernos subnacionales. Esto nos va a impulsar, como hemos mencionado, a reflexionar un poco sobre cuál es el rol que debe tener un gobierno subnacional, qué está sucediendo evidentemente a nivel de los gobiernos nacionales y bueno, los gobiernos regionales y las municipalidades para tener ciertos resultados, evidentemente en materia de gestión ambiental descentralizada. Nos involucrará también, evidentemente, conocer las funciones específicas, ¿no? Primero las generales, de cada gobierno regional entender hacia dónde apuntan, las funciones específicas también de estos, lo mismo con las municipalidades y evidentemente su configuración particular. Así también, ¿no? En los siguientes módulos vamos a hablar un poco de cuál es el marco o cómo empezar, evidentemente hablando de gestión ambiental a cargo de gobiernos regionales y locales. ¿Cuál es la norma como referencia? Sabemos, evidentemente, que tenemos una constitución, tenemos una ley general del ambiente, tenemos un sistema nacional de gestión ambiental y, evidentemente, como esto se despliega, una serie de normativas ambientales en específico, ¿no? Pero, ¿qué hay a nivel exactamente de índole subnacional después de todo esto, ¿no? Evidentemente, esto nos va a llevar a hablar un poco de los propios o de las propias normas regionales y subnacionales y cómo construirlas. Esto va a involucrar, pues, que abordemos un poco de la construcción, elaboración y actualización, por ejemplo, de los sistemas locales y regionales de gestión ambiental, cuál es el fin en el que funcionan. También vamos a hablar, quizás a nivel de reflexión, si la posición que ha adoptado el Ministerio del Ambiente sobre estos sistemas es el correcto, podría ir a apuntar aún más allá de lo que se ha establecido hasta la fecha. Pues eso vamos a abordar, obviamente, pues, ¿no? En las siguientes sesiones también involucrará cómo estos sistemas se retroalimentan con otros sistemas, qué rol cumplen, por ejemplo, las comisiones ambientales regionales y municipales, ¿no? Más allá de la simple reunión para abordar un tema puntual en materia ambiental, cuál es el real rol que la norma y en realidad la práctica debería justamente abordar para estos espacios de concertación. Siguiendo esa línea, también vamos a hablar un poco de políticas específicas. Los gobiernos subnacionales gozan ciertamente de un rol de planificación territorial muy importante, con lo cual, evidentemente, pues, ¿no? La elaboración de políticas públicas en materia, por ejemplo, de cambio climático, diversidad biológica,
calidad ambiental en el extremo de ruido, por ejemplo, o de residuos sólidos para el caso de municipalidades. Evidentemente, pues son los espacios idóneos para planificar sobre un territorio en concreto. Con ello, evidentemente, vamos también a reflexionar sobre cómo es que se debe elaborar adecuadamente este tipo de instrumentos, sobre todo, ¿no? Quizás es algo que imagino que muchos de ustedes ya están desde el ámbito del sector público descentralizado, cómo implementarlos, ¿no? Cómo, después de todo este esfuerzo que se hace para elaborar este tipo de instrumentos, cómo dar un seguimiento oportuno, exactamente cómo hacer y lograr que estas acciones que se trazan en este tipo de instrumentos de política finalmente se concluyan en algo real, algo tangible, a efectos de, en realidad, pues cambiar el panorama de la gestión ambiental en la circunscripción correspondiente. Finalizado ello, también vamos a abordar un poco cómo los sistemas, ¿no? Los sistemas transsectoriales, ¿no? Van a impactar también en las realidades de los gobiernos nacionales y bueno, los gobiernos regionales y municipalidades, desde el lado de la fiscalización ambiental, qué competencias tiene un gobierno regional en materia de fiscalización ambiental, cómo debe implementarlo. De igual forma, quizás un tema que en algunos años, ¿no? Ha sido controvertido respecto a la certificación ambiental, cuáles son las reales funciones de un gobierno regional en materia de certificación ambiental. Por ejemplo, todas las competencias de los sectores son aplicables a los gobiernos regionales, todo tipo de instrumento de algún sector transferido ha sido o es en realidad de competencia total de un gobierno subnacional. Pues también vamos a comentar un poco de esto, no vamos a escatimar, evidentemente, hablar un poco del lado de la conservación. La conservación no solamente está restringida a gobiernos regionales, ¿no? También municipalidades tienen un rol importante desde el lado, evidentemente, de la zonificación o del plan de acondicionamiento territorial y de la limitación de ciertas unidades a razón de zonas de reglamentación especial en las cuales se puede hacer una gestión interesante respecto al territorio y la conservación de espacios, más allá del simple hecho de buscar la creación de un área de conservación nacional como tal. Entonces vamos a hablar también un poco de este lado de la zonificación del territorio a cargo de las municipalidades, por qué no decirlo también desde el lado del gobierno regional a razón de su zonificación ecológica y económica, su zonificación forestal. Entonces, básicamente este curso va a abordar de manera completa, ¿no? Un poco de todo en realidad, de las funciones que tienen los gobiernos subnacionales, ¿no? Como ustedes incluso están viendo ahí en la pantalla, ahí se está reflejando ciertamente un poco de la intervención que tienen los gobiernos subnacionales a nivel de control, fiscalización, gestión, ¿no? Evidentemente también del servicio público que, por ejemplo, pueden brindar en algunos casos en materia de residuos sólidos. Siendo yo así, entonces, esperamos que este curso sea de mucha ayuda para que puedan esclarecer, evidentemente, algunas dudas que tengan relacionado a cómo es que un gobierno regional o una municipalidad debe encaminar su gestión ambiental. La idea del presupuesto, que es algo que siempre, por ejemplo, se suele mencionar, la falta de este o la falta de capacidad técnica, bueno, pues esperemos que este curso podamos dar algunas herramientas necesarias para que ustedes, ¿no? Ciertamente pueden, por ejemplo, articularse en los programas presupuestales y con ello, ¿no? Poder conseguir ciertamente pues un presupuesto adecuado para el desarrollo de sus actividades y por qué no decir pues, ¿no? De la labor que hay más allá de la simple articulación presupuestal de esas actividades en materia de fiscalización, en materia de conservación, entre otros. Entonces, este curso va a tener por objeto justamente hablar mucho de gestión, ¿no? Más allá de las normas que vamos a comentar, vamos a hablar un poco, pues, ¿no? De cómo poder ir más allá de lo que nos digan los lineamientos, de lo que nos digan guías técnicas y metodologías específicas, y cómo aterrizarlas concretamente, pues, a las realidades concretas, a razón de la práctica, que les pueda servir a ustedes para aplicarlos, evidentemente, pues, ¿no? En el área donde ya están trabajando o en el espacio donde, pues, a futuro, ¿no? Pueden ir a trabajar considerando, obviamente, el cambio de gestión que se está dando en estos meses. Bien, dicho esto, pues, ¿no? En este primer módulo vamos a hablar primero que nada de un contexto general. Antes de abordar concretamente en la gestión ambiental descentralizada, tenemos que entender propiamente la descentralización. La descentralización como tal, justamente, pues, tiene una configuración particular que he adelantado,
no todos los procesos de descentralización son iguales, no todos los modelos son los mismos, pero es necesario tener y delimitar cuál es el campo de actuación en base a la descentralización. Por tanto, en esta primera sesión, el logro, ¿no?, o el objetivo de este primer módulo es que ustedes conozcan, obviamente, los aspectos relacionados, ¿no?, principales, en realidad, a la descentralización y la gestión ambiental en el Perú, para conocer, primero, a grandes rasgos, cómo se configura el proceso de descentralización en el caso peruano, y luego de ello, pues, cómo impacta esto en las competencias generales de cada gobierno subnacional. Dicho ello, pues, ¿no?, primero creo que es importante hablar del proceso de descentralización en el caso peruano. Miren, la descentralización como tal no es un concepto nuevo, ¿ok? No es un concepto del año 2002, ni mucho menos es un concepto del siglo XX. En realidad viene de mucho más atrás. Concretamente, ¿no?, siempre una configuración de un Estado ha tenido diversas formas de gestionar las funciones que éste tiene de cara a la población. Sin embargo, ya por los albores del siglo XIX, se empezaba a concebir conjuntamente, pues, con diversas formas de abordar la gestión estatal de cada, sobre todo a nivel de Norteamérica y Europa, cuál era la mejor forma de poder lograr el desarrollo y sobre todo de atender a los procesos que la población o la ciudadanía demanda, evidentemente para poder satisfacer sus necesidades. Es ahí donde, pues, la descentralización fue concebida, ¿no? Concretamente, a nivel conceptual, ¿ok? Como se puede ver en la gráfica, de manera muy sencilla, se puede entender como la transferencia. Es la transferencia, ¿pero de qué? La transferencia del poder. De un estamento, ¿no?, que generalmente concentra ese poder, hacia otro que no lo tiene, pero ciertamente, pues, ¿no?, cumpliendo, según sea, requisitos normativos, administrativos o directamente por mandato propio de la ley, pues aloja en este nuevo poder competencias o poderes que estaban generalmente, pues, enfocados en un estamento centralizado. Concretamente, pues, de manera sencilla, la descentralización involucra la transferencia del poder. A lo largo de este curso vamos a hablar justamente mucho de este concepto de transferencia. Lo vamos a luego sí desplegar a nivel de competencias, a nivel de funciones, a nivel de acciones, ¿no? Concretamente, y luego teniendo este nuevo foco a nivel de servicios, como ahora se suele estilar a hablar, pues más allá de ello, lo cierto es que la descentralización constituye obviamente una transferencia del poder. Como hemos mencionado, ¿por qué se quiere transferir el poder, no? Y esto es así porque en el siglo XIX, ¿no?, y posteriormente fue concebido como una forma, primero que nada, adecuada de democracia, toda vez que la transferencia de poder no solamente involucraba competencias propiamente dichas, sino también involucraba la posibilidad de que esas competencias sean accionadas según obviamente las necesidades específicas de un territorio. Y quien evidentemente podía encaminar que esas competencias sean dadas conforme a la necesidad de un territorio en concreto eran generalmente, pues, autoridades políticas. Véase gobernadores, véase alcaldes, presidentes regionales, entre otros, ¿ok? Entonces, un segundo elemento que debemos tener presente es que la descentralización no es simplemente transferencia del poder, sino que se transfiere el poder con una finalidad de gestionarlo conforme a necesidades concretas, ¿ok?, de una población en particular. Esto estaba detrás y está detrás sobre todo un principio que nos va a caminar y nos va a acompañar a lo largo de todo este curso, que es el famoso principio de subsidiariedad. Este principio que involucra, básicamente involucra que la transferencia del poder, ¿ok?, se está dando no solamente porque hay alguien que representa eh, una necesidad particular de una población de un territorio concreto, sino que además, ¿no?, esto se está dando porque esta autoridad está
más cerca a esta población, ¿no? Una idea básica es, por ejemplo, yo tengo un problema de residuos sólidos en mi vecindario, por ejemplo, pues es evidente que quien va a resolverlo de manera más rápida es la autoridad más cercana a mí. Y generalmente la autoridad más cercana a mí es una municipalidad, ¿no? Sería un tanto ilógico que yo vaya a un ministerio, veas el Ministerio del Ambiente y que éste me resuelva, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy, no sé, pues en Arequipa, voy a tener que irme hasta Lima o esperar una comunicación de un funcionario público en Lima para que pueda desarrollarme, o mejor dicho, para que pueda solucionarme el problema de residuos sólidos. Generalmente, pues esto no es correcto, toda vez de que quien realiza esta función es justamente una autoridad que está muy cerca de la población. Claro, quizás acá pueden venir diversas interrogantes, ¿no? Si las funciones tienen esta lógica, es decir, que, por ejemplo, en el caso hablado, un problema de residuos sólidos lo responde o lo debe tener una municipalidad, ¿por qué es tan pésima, por ejemplo, nuestra gestión de residuos sólidos en el caso peruano? Y lastimosamente, pues, el problema no es de la descentralización, sino de la configuración particular que ha tenido en el caso peruano la descentralización. Sin perjuicio de ello, por ejemplo, este sistema de centralizar, ¿no? Transferir el poder una vez más, ha ocurrido no solamente en el Perú, ha ocurrido pues en varios países de América Latina, también ha ocurrido en diversos países de Europa, ¿no? La descentralización como tal involucra pues una transferencia de poder. El sustento que está detrás es justamente el principio de subsidiariedad que atiende a que la forma de responder más rápida del Estado ante cualquier problema o interés del particular o de la ciudadanía es justamente el nivel del Estado más cercano a la población. Este concepto ciertamente tiene que venir acompañado de capacidad técnica, de presupuesto y sobre todo de un marco jurídico eminentemente claro que involucre establecer un marco de actuación suficientemente adecuado por parte de esta entidad cercana al ciudadano. Concretamente, pues estos tres elementos son lo que a día de hoy, en el caso peruano, nos falta aún por reforzar y esclarecer. Siendo yo así, pues uno ya va intuyendo que el problema de la descentralización no es la descentralización en sí, en el caso peruano, sino básicamente su configuración particular. Pero vamos a seguir analizando un poco el concepto de lo que es la descentralización como tal. La descentralización involucra, pues, transferir el poder, y esto generalmente se hace a razón de un proceso. Es un proceso que generalmente se entiende que es definitivo, ¿no? Donde atribuciones, recursos, véase materiales, financieros, tecnológicos y también humanos, pues van a ser atribuidos a un nuevo estamento nacional de nivel subnacional. Sin perjuicio de esto, es necesario detenernos acá, porque no todos los procesos de descentralización tienen el mismo modelo. En el caso particular peruano, nosotros tenemos un modelo italiano. ¿Qué significa esto? Que la descentralización como tal, para que se haga efectiva, requiere justamente de este proceso. Un proceso que involucra ciertamente una serie de pasos que están justamente contenidos, ¿no? Con criterios relacionados a capacidad técnica, relacionados obviamente al interés político, a la posibilidad de que esto se dé conforme a norma. Es decir, una serie de pasos que en el caso peruano esto se ha denominado acreditación. Pero hemos dicho que este es el modelo que ha optado el Perú, no es el único modelo. Toda vez de que, por ejemplo, en el caso español, ¿no? La descentralización no se ha dado a razón de un proceso, sino que se ha dado por mandato propio de la norma. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en casos como España, las comunidades autónomas, que son las entidades subnacionales, si se quiere denominar de esa manera, tienen atribuciones establecidas ya por la norma y evidentemente han sido ejecutadas desde el momento en que esa norma ha entrado en vigencia. En el caso peruano no ha ocurrido esto. Y es más, esto ciertamente sigue siendo justamente materia de un proceso continuo. Es decir, en el caso peruano, lo que ha habido es, se da una ley, se da unas competencias, pero para el ejercicio efectivo de estas es necesario un proceso de transferencia. Esto ciertamente pues ha sufrido y
ha generado grandes contratiempos en los cuales incluso algunos funcionarios, pensando de que tenemos un modelo muy parecido al español, por el simple hecho de estar contenido una atribución en la ley, se ha pensado de que esas facultades ya están transferidas, siendo que no necesariamente esto es así, lo cual pues les ha venido incluso estos problemas legales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gestión ambiental, un problema que se dio y se estaba dando más o menos desde el año 2012 y tuvo su clímax, ¿no? En el 2016, 2018, es el proceso de la certificación ambiental, pensando, ¿no? De que, por ejemplo, los gobiernos regionales tenían competencias para certificar ambientalmente todos los sectores, ¿no? Transporte, saneamiento, agricultura, electricidad, entre otros, ¿no? Ciertamente sí ha habido proceso de transferencia en algunos sectores, pero no en todos. Y esto es simplemente porque no se entendía el modelo peruano, ¿no? En el modelo peruano, el proceso de transferencia de funciones involucra justamente una serie de pasos que va a finalizar con una efectivización de la misma, ¿no? Entonces, podemos entender de que la descentralización que involucra el traslado de este poder va a estar condicionado justamente al modelo que adopte el país en concreto, ¿no? También aquí hay que hacer una acotación. Descentralización no es lo mismo que federalización, ¿no? Uno quizás pueda intuir de que, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina, que son estados federados, ¿no? O Brasil también, tienen ciertamente una configuración parecida, es decir, hay gobiernos, ¿no? En cada orden territorial, estos países que ciertamente tienen funciones particulares, distintas a la del ámbito central. Sin embargo, ¿no? En el caso de la federalización, el modelo es otro, toda vez de que incluso en este tipo de modelos como tal, el poder ya emana en estas unidades territoriales, siendo que estas unidades territoriales lo único que han hecho es simplemente delegar ciertas atribuciones generales a un orden central. Vale la redundancia, entonces estamos hablando que el modelo de federalización es distinto a la descentralización. Involucra pues la existencia de varios estados que han delegado cierto nivel de representación a uno central que en su conjunto representa a todos como un orden de estado en general. En el caso de la descentralización no ocurre esto. No estamos hablando de varios estados, estamos hablando de un solo estado que en realidad ha repartido el poder a diversos gobiernos subnacionales que, si bien es cierto, tienen cierto grado de autonomía, esto, por cierto, no involucra, por ejemplo, desconocer normas de mayor rango o envergadura como en la propia Constitución y sobre todo las competencias establecidas para ellos en la Constitución. Esto también nos lleva justamente a la reflexión de lo que ocurrió y en algunos casos sigue ocurriendo en el proceso de la descentralización de la gestión ambiental. Se piensa que la autonomía como tal pues involucra hacer y deshacer en materia normativa y esto ciertamente no es correcto. Ya vamos a abordar más adelante cuál ha sido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en materia justamente de la autonomía que tienen los gobiernos subnacionales. Pero en efecto, ¿no? La descentralización no implica, obviamente, desconocer todo el marco normativo establecido a nivel nacional. ¿Ok? Entonces, evidentemente la descentralización va a depender del modelo, va a depender también del grado de configuración. Descentralizar no es simplemente otorgar competencias. Descentralizar involucra justamente instalar todo tipo de capacidad estatal que involucre justamente implementar esas competencias, ¿no? Estamos hablando pues de presupuesto, capacidad técnica, personal, bienes y servicios, entre otros. La idea de la descentralización como un ámbito permanente y continuo involucra también pensar de que en efecto la tendencia es que el gobierno central ciertamente pues se quedará progresivamente con menos competencias y menos atribuciones específicas a efectos de que, bueno, pues estas atribuciones hayan sido trasladadas, transferidas obviamente a un gobierno subnacional. Sin perjuicio de ello, también es importante considerar que en el caso peruano ha sido un tanto particular, toda vez de que, si bien es cierto, ¿no? La descentralización, en el caso peruano, ha sido visorada
con una finalidad permanente, pues producto obviamente de su configuración ha generado ciertas incoherencias normativas, ¿no? Por ejemplo, veas el caso de la creación de algunas autoridades que a día de hoy ejercen funciones de ámbito regional, pero que están adscritas a gobiernos nacionales con la idea de, entre comillas, utilizar de manera temporal estas atribuciones para el cumplimiento de cierta política pública, ¿no? Ciertamente, pues, no es el camino. Lastimosamente, esto se ha dado posterior a la creación de la descentralización por la falsa idea de que la descentralización como tal no es adecuada. Y lo cierto que, como volvemos a repetir, esto no es así. No se trata que el problema es la descentralización. En realidad es simplemente la configuración vigente. Configuración que, por cierto, pues no ha cambiado mucho desde su formulación como tal en el año 2002. A día de hoy, ¿cómo entendemos la descentralización a nivel normativo, ¿no? Lo que hemos visto es simplemente un tema conceptual, dado evidentemente por la academia, por la doctrina como tal. Pero el concepto más específico, más adecuado, lo vamos a encontrar en una resolución del ya desaparecido Consejo Nacional de Descentralización, que tenía una finalidad que ahora, por ejemplo, lo tiene la Secretaría de Descentralización adscrita, o mejor dicho, perteneciente dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, y dentro de, evidentemente, esta resolución concibe a la descentralización como una política pública. La descentralización es una política de Estado, no es simplemente un proceso. ¿Pero por qué es una política de Estado? Porque primero, justamente, esta política lo que va a hacer es otorgar, ¿no? O posibilitar que entidades subnacionales, ¿no? Ejerzan, ¿no? El grado de autonomía que en el caso peruano es tripartita, si se quiere, ¿no? A nivel político, en el sentido de que hay autoridades elegidas a nivel de sufragio por un grupo de población determinada de un territorio, económica porque en efecto, pues, ¿no? Van a poder gestionar sus propios recursos, y administrativa en la medida de que también a nivel interno van a regularse con forma justamente de poder aplicar todo lo anterior y más el mandato constitucional y normativo que les ha conferido, pues evidentemente, nuestro marco jurídico establecido. Entonces, en esa línea, ¿no? De acuerdo a esta resolución presidencial, la descentralización es una política de Estado. La finalidad es transferir competencias y otorgar facultad para la toma de decisiones. ¿Pero con qué finalidad? Porque hasta el momento estamos viendo de que no difiere mucho del concepto ya establecido por la academia. Y la respuesta la encontramos en las siguientes líneas. Es una política pública en el caso peruano porque se ha concebido como una forma de alcanzar el desarrollo homogéneo del territorio orientado a superar desigualdades y desequilibrios existentes. Cuando analicemos la norma, sobre todo lo que configura el bloque de constitucionalidad de la descentralización, esto es la propia Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipalidades, vamos a ver este concepto a lo largo de todos estos textos normativos. La descentralización existe para alcanzar cierto desarrollo homogéneo del territorio, situación que, por cierto, no se logra toda vez de que, una vez más reitero, pues el problema de diseño que tiene la descentralización en el caso peruano, pues justamente no hace que se alcance esta meta de política de Estado. Pero evidentemente esto no significa que con la descentralización no se puedan cambiar realidades, ¿no? La idea es que debemos internalizar que los gobiernos subnacionales tienen funciones, incluidas las de materia ambiental, con el objeto, obviamente, de alcanzar el desarrollo homogéneo del territorio. En materia ambiental, concretamente, pues, de alcanzar este desarrollo a nivel justamente de una sostenibilidad entre la necesidad económica, social y ecológica. Ciertamente, pues estamos hablando de desarrollo sostenible a nivel subnacional. Por tanto, cuando hablemos, por ejemplo, de residuos sólidos, hablemos de calidad ambiental, hablemos de fiscalización ambiental o de certificación ambiental, pensemos siempre que todas estas funciones específicas que quizás nos puede justamente llamar la atención a nivel evidentemente de trámites, fases, plazos, criterios técnicos, todo esto apunta
a que en el fondo se tiene que lograr el desarrollo homogéneo del territorio. Desde una certificación ambiental, por ejemplo, la pequeña minería y minería artesanal, que busca la viabilidad ambiental en una zona particular donde se tiene una concesión minera de pequeña minería, por ejemplo, y que ciertamente el instrumento correspondiente vea si una guía en materia de pequeña minería, o si estamos hablando de un proceso de formalización, de un gigafón correctivo y preventivo, según sea el caso, pues debe apuntar esto, ¿no? Que el desarrollo y explotación de ese mineral apunte justamente al desarrollo homogéneo del territorio. Y esto va justamente a alcanzarse con una idea sistémica de cómo debe justamente aprobarse un instrumento de gestión ambiental sobre esta índole. No es simplemente cumplir con el rol del sector, sino ir más allá. ¿Qué dicen las políticas públicas de desarrollo concertado? ¿Cuáles son las prioridades que mantiene, por ejemplo, la política regional ambiental o la política local del distrito, entre otros? Involucra justamente esta visión sistémica que lastimosamente, pues, a veces se pierde con tantos lineamientos específicos para abordar cada uno de estos temas en concreto. Pero no olvidemos entonces que ya tenemos un primer elemento a considerar cuando hablemos de gestión ambiental descentralizada. Ciertamente es que la gestión ambiental descentralizada impulsa y evidentemente favorece, ¿no? Y ayuda a alcanzar este desarrollo homogéneo. La idea de que esto, por cierto, también se entrelaza con los propios principios de la Ley General del Ambiente, ¿no? En la Ley General del Ambiente hay dos principios importantes que debemos tener en consideración cuando los tomadores de decisiones en materia subnacional pues les toque, evidentemente, tomar estas decisiones. Uno de ellos es el principio de equidad, que involucra, ciertamente, que toda norma y política en materia ambiental, incluido de índole subnacional, apunte justamente a la reducción de desigualdades, ¿no? Por tanto, cuando se quiera regular, por ejemplo, lo que corresponde a la gestión ambiental en materia de pequeña minería y minería artesanal, se piensa que lo que se está haciendo también debe apuntar en cómo se deben reducir las brechas de desigualdad. Y el siguiente principio que también es importante es el principio, evidentemente, de sostenibilidad. Ninguna política pública en materia ambiental, incluida la subnacional, así sea específica, ¿no? Materia forestal, materia de turismo, entre otras, siempre debe apuntar justamente a la idea de alcanzar la sostenibilidad. No es simplemente poner la palabra desarrollo sostenible en estas políticas públicas, sino cómo se garantiza que, por ejemplo, la población tenga acceso al mismo, a una actividad económica, y que esta actividad económica a su vez responda de manera adecuada con el entorno. Este es el diseño, evidentemente, que debe tener la descentralización como tal. Claro, lo estamos hablando desde el lado ambiental, pero esto se debe replicar también en materia educativa, en materias de salud, ¿no? En otras materias a nivel de infraestructura, según sea el caso. Pero la idea es que, en el caso peruano, la descentralización existe y es una política pública porque el Estado ha viscerado que es una forma de alcanzar el desarrollo homogéneo del territorio. Y claro, como hemos dicho, esto no escapa, evidentemente, a las críticas que puede haber en el caso, ¿no? Mucho se habla de que estos 20 años han supuesto en el cual se puede avisorar que la gestión pública, por lo menos en ciertos sectores como el de salud, ¿no? Que es un sector que ciertamente se ha transferido en su totalidad a los gobiernos regionales, o el sector de educación, véase a nivel evidentemente de educación básica, pues no ha ido muy bien. Y la respuesta a todo esto es que evidentemente, ¿no? El proceso que se ha llevado en el caso peruano, ¿no? No ha involucrado o no ha permitido un desarrollo homogéneo toda vez de lo que se ha centrado en el caso peruano es simplemente transferir funciones como tal. No ha garantizado o no se ha garantizado la sostenibilidad presupuestal de estas atribuciones, ni se ha impulsado el fortalecimiento del sector público como tal. Hay un caso que también hay que mencionar, que evidentemente escapa al propio proceso de descentralización, que es el caso de la modernización del Estado y sobre todo en el extremo de la transición al servicio civil. El año pasado se aprobó una ley de CAS, por ejemplo, que, bueno, pues generó permanencia en varios funcionarios públicos. Para algunos puede resultar una alegría, pero quizás para otros, ¿no? Esto no lo es tanto así. Primero que nada porque, bueno, pues no.
no tienen incentivos para poder crecer porque sus puestos como tal están congelados, por así decirlo, luego de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional casi toda la ley, salvo el tema de la permanencia. Y evidentemente, pues esto no avisora que tengamos un futuro adecuado para la excelencia en el servicio público. Servicio público, como cualquier otro sector, evidentemente está elaborado o comprendido por personas. Y esto involucra que las personas se vean incentivadas, ¿no?, a lo largo de los años a crecer profesionalmente, a fortalecer sus conocimientos y, en el caso del servicio público, pues a servir a la ciudadanía. Lastimosamente, en nuestro caso peruano, no ocurre esto. Tenemos un proceso de servir muy lento que impacta directamente en todos los estamentos del Estado y evidentemente quizás con mayor énfasis en el proceso de descentralización, ¿no? Tenemos evidentemente también un recurso humano que clama por cierta mejora en sus servicios, en sus recursos, en sus salarios, ¿no? Pero lastimosamente las políticas públicas del Estado no han sido completamente adecuadas, lo cual pues evidentemente impacta en que el servicio que se da para lograr este desarrollo homogéneo del territorio quizás no es el más adecuado toda vez de que pues no hay los profesionales que se requieren o los profesionales que están en el estamento estatal a nivel subnacional pues luego optan por ir a un lugar quizás más atractivo para ellos, ¿no? A nivel de experiencia, a nivel de profesión o a nivel también, pues, ¿no?, evidentemente de presupuesto o salario. Siendo yo así, pues, más allá de esto, no olvidemos de que la descentralización se debe dar con este objeto, incluso la de materia ambiental. Cuando hablemos de cambio climático, diversidad biológica, todos estamos apuntando desde el punto de vista territorial en alcanzar el desarrollo homogéneo de la población como tal. Ahora bien, ¿cuándo nace todo esto? Sabemos que el proceso actual de la descentralización se ha dado, ¿no?, a través de una reforma constitucional que dio impulso en el año 2002 a la creación, ¿no?, de los gobiernos regionales como los conocemos hoy en día y evidentemente, pues, ¿no?, a razón de ello, en un proceso de elección de autoridades subnacionales. Pero en realidad este proceso no es nuevo. Es más, ya desde la primera constitución, la de 1823, ya se hablaba del modelo que el Estado debía tener. En aquellos momentos, por ejemplo, se hablaba de que el Perú, ¿no?, podría ser un Estado federado, ¿no?, viendo Estados Unidos. Un poco antes se hablaba quizás desde el lado de San Martín que la idea era tener quizás una monarquía, ¿no? Con una monarquía pues representativa a nivel de parlamento y demás. Pero ciertamente en la Constitución de 1823, ¿no?, ya fijó el asunto y lo consideró evidentemente como un Estado unitario. El Estado peruano es uno solo, pero evidentemente pues se establecía de que en las siguientes constituciones iba a haber modelos para descentralizar este poder. Es así que, si bien es cierto, la Constitución del 1823 fue nuestra primera constitución, esta, por cierto, ¿no?, al día siguiente de su promulgación quedó suspendida, toda vez de que, bueno, pues, ¿no?, estaba dándose la campaña de intermedios y con ello, pues, Simón Bolívar pudo llegar al Perú porque el Perú no le estaba yendo muy bien en materia de la independencia y necesitaba plenos poderes, ¿no? Es así que esta constitución, pues, ciertamente, cuando se promulga, no entra en vigencia, pero la que sí realmente, ¿no?, y se considera evidentemente a día de la fecha como madre de todas las constituciones, que es la Constitución de 1828, fue la primera también en considerar una forma de descentralización. Concretamente, esta descentralización estaba reflejada en la creación y reconocimiento de las famosas juntas departamentales. Ya visoraba, ¿no?, una forma de distribución política administrativa, concretamente departamental, ¿no? A veces se suele confundir, en el caso peruano, que se divide en provincias, en realidad se divide en departamentos, luego otra unidad menores provincias y luego distritos, aunque a nivel constitucional también se habla de regiones y sobre ese extremo ya vamos a hablar más adelante, pero lo cierto es que la Constitución de 1828 ya hablaba de este proceso de descentralización, concretamente, obviamente, a través de estas juntas. Seguido de ello, evidentemente, otras constituciones ya hablaban también de la creación de estas juntas, la implementación como tal, hasta incluso la creación de legislaturas regionales, ¿no? Véase una especie
unidades no legislativas descentralizadas, lo que quizás hoy día lo más que se puede parecer es pues a los consejos regionales, entre otros, ¿no? Sin embargo, a pesar de que todas estas constituciones, inclusive la del 1933, se habla, ¿no?, de los consejos departamentales, todas ellas tienen como característica particular en que el grado de implementación fue muy tibio en realidad, ¿no? En algunos casos ni siquiera se implementó y en otros casos, pues, ¿no? Se implementó pero se desactivó a los pocos años. Concretamente, pues, es porque eso se habla, que en realidad, eh, si bien es cierto, la descentralización en el caso peruano estuvo presente desde los albores del constitucionalismo peruano, lo cierto es que el primer proceso real, efectivo, donde tuvimos evidentemente gobiernos subnacionales, donde se puede hablar de que han tenido atribuciones específicas, fue la que se dio a razón de la Constitución de 1979. Concretamente, este proceso no inició en el 79, sino que a razón de esta nueva Constitución se hablaba justamente de la descentralización y de la creación de gobiernos regionales. Para que esto se haga efectivo, hubo que evidentemente llegar a los años 80, concretamente a mediados de los años 80, en la cual se dio la primera ley, concretamente la ley de regionalización, que adoptó, ¿no?, lo que hoy día puede entenderse como el modelo español. Es decir, la ley de regionalización es una ley, o fue una ley autoaplicativa, en la medida de que, evidentemente, simplemente con su entrada en vigencia, pues al día siguiente los gobiernos regionales ya tenían estas atribuciones. El primer proceso de descentralización también, pues, ciertamente a día de la fecha, pues se habla de sus fallos y sus aciertos, ¿no? A nivel de sus fallos, concretamente fue la creación desde Lima de la existencia de regiones. Los gobiernos regionales de aquel entonces, de este primer proceso de descentralización, no se constituían a nivel de departamentos, no se constituían a nivel de regiones. Por ejemplo, había regiones que alojaban a dos o más departamentos, ¿no? Véase, por ejemplo, la región nororiental del Marañón, que era la unión del departamento de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, ¿no?, siendo su capital, pues, Chiclayo. Entonces, básicamente, esta idea, ¿no?, de creación de regiones no lo dieron los lambayecanos, ni los cajamarquinos, ni los amazonenses. En realidad fue dado por el mismo Lima, porque consideraba que quizás territorialmente era más adecuado, pero no así quizás a nivel cultural, a nivel pues de cohesión social, económica, entre otros. ¿Ok? Por eso, este primer proceso descentralizador se le critica mucho con la idea de que la conformación de las regiones se dio simplemente por mera decisión de Lima. Pero ciertamente es que este proceso se dio, ¿no? Y evidentemente, pues fue interrumpido abruptamente con, ¿no?, el nuevo mandato de Alberto Fujimori, el autogolpe y finalmente luego, ¿no?, la promulgación de una nueva constitución, la del 93, que en su primera medida, ¿no?, o mejor dicho, en su primera regulación, sí hablaba de la descentralización, pero, ¿no?, lo hablaba de manera genérica a efectos de que sea implementada en los siguientes años a través de una norma en específico, ¿no? Situación que, como ya conocemos, ¿no?, a lo largo de todo el proceso o de todo el mandato del expresidente Fujimori, esto no se dio. Concretamente, hubo un proceso de los años 90 de transición, donde los gobiernos regionales como tal, si bien es cierto, no existían, ¿no?, iban a ser transferidos a los que se denominan en ese momento como las famosas CETAR, ¿no?, que eran básicamente, pues, ¿no?, aquellas administraciones técnicas descentralizadas, ¿no?, que estaban adscritas al gobierno nacional, pero que en efecto ejercían las veces o funciones, ¿no?, de lo que en su momento eran los gobiernos regionales a través de este primer proceso de descentralización que había iniciado con la ley de regionalización. Sin embargo, esta idea, ¿no?, de proceso transitorio, más también el señalamiento del primer proceso de descentralización en el cual se configuró la idea de creación de regiones desde Lima, pues sirvieron de insumos, ¿no?, para, una vez retornada la democracia, se empieza a diseñar un nuevo proceso de descentralización, ¿no?
Este proceso se concretó en el año 2002 con la reforma constitucional. Con ello, pues, inicia el proceso de descentralización vigente, que entonces, en este caso, podemos hablar que estamos hablando del segundo proceso descentralizador. Simplemente como nota anecdótica, si se quiere denominar, el primer proceso descentralizador ya contenía atribuciones ambientales en los gobiernos regionales, ¿no? A tal punto incluso de que, a diferencia de hoy, en el cual un gobierno regional, para crear un área de conservación regional, pues no lo hace de manera directa, sino que tiene que solicitar al CERNAM para que evalúe el expediente y finalmente sea aprobado en Consejo de Ministros con refrendo del ministro del Ambiente a razón del decreto supremo del sector ambiente. En ese momento, a razón de la ley de regionalización, los gobiernos regionales podían crear áreas de conservación, ¿no? A tal punto que en la actualidad más o menos existen 2 o 3, si mal no recuerdo, áreas, ¿no? Denominadas ARP, áreas regionales protegidas, ¿no? Una está concretamente en La Libertad, otra está en Loreto y me parece que hay una en Piura, ¿no? Las áreas regionales protegidas es una figura o una modalidad de conservación que no está presente en nuestra norma vigente, pero que ciertamente, ¿no?, lo estuvo en los años 80 y que a razón de ello pues se crearon ciertos espacios, ¿no? Aunque, bueno, pues también ahorita se puede hablar de que hay ciertamente todo un dilema normativo a razón de su adecuación a las normas vigentes de cara, obviamente, en el orden constitucional de la Constitución de 1923, ¿no? Pero, como podemos apreciar, el tema ambiental ya estaba dado en el primer proceso descentralizador, ¿no? Siendo que, evidentemente, en el segundo proceso descentralizador, pues, como conocemos, evidentemente, pues, este énfasis ambiental, pues, fue más que remarcado y, evidentemente, esto ha configurado una serie de atribuciones muy particulares a cada gobierno subnacional. Entonces podemos ver que, a nivel, obviamente, de estas normas, ¿no?, la Ley de Bases de la Descentralización y de Regionalización, en realidad, la de 1988, fue la que dio este proceso del primer proceso. En el año 92 esto se interviene y se crea la CETAR. En el 93 se crea, evidentemente, bueno, se promulga la nueva Constitución. Y en el 98 ya inicia todo un proceso de marco de la descentralización, ¿no? Esta ley marco de la descentralización también es interesante porque, a pesar de que ya no está vigente, es una norma derogada, ¿cierto? Esta ley marco de la descentralización fue reemplazada y ha sido reemplazada luego por la ley de bases de la descentralización. Pero lo cierto es que, por ejemplo, esta ley marco habla de la posibilidad de que los gobiernos subnacionales puedan crear organismos adscritos. Entonces, algo que, por ejemplo, a día de la fecha, salvo algunas disposiciones particulares, ¿no?, hace, por ejemplo, en el sector transporte o en el tema aduanero, ¿no?, o en el tema, en el tema de proyectos especiales, pues es un poco complicado de que un gobierno subnacional tenga organismos adscritos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto no ha impedido de que algunas municipalidades han creado organismos adscritos como sus servicios de gestión ambiental o sus servicios de administración tributaria, ¿no? Y en algunos casos, ¿no?, es interesante que han tomado como referencia normativa esta ley marco de la descentralización, a pesar de que cuando se crearon estos servicios, estos organismos públicos adscritos a estos a estos gobiernos subnacionales, pues esta ley ya no estaba vigente. Sin perjuicio de ello, pues lo cierto es que es un llamado de atención, evidentemente, al marco normativo vigente para entender de que si los gobiernos subnacionales tienen un proceso continuo de absorción, si se quiere denominar, ¿no?, de competencias que son transferidas del gobierno central, ciertamente una de las formas más adecuadas de gestionar estas es justamente a través de creaciones de órganos públicos subnacionales adscritos a estos gobiernos subnacionales, con la finalidad de agilizar aún más, por ejemplo, estas atribuciones específicas, ¿no? Véase las de materia tributaria, como algunas municipalidades lo han hecho, en algunos casos los de materia ambiental también. Véase, por ejemplo, el caso de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ¿no?, donde tiene su servicio de gestión ambiental de Trujillo, denominado SEGAT, que es un organismo público, ¿no? Más allá, evidentemente, de la constitucionalidad o no de su creación, lo cierto es que es un llamado de atención al legislador
para que por lo menos esté regulado de manera adecuada y todo el marco normativo de la descentralización y justamente influya, pues, por qué no decirlo, también a crear a organismos ambientales regionales, ¿no? A pesar de que a día de hoy están las famosas autoridades regionales ambientales, pero que después de todo siguen siendo unidades orgánicas dentro de un gobierno regional y no organismos propiamente dichos. Ahora bien, ¿cuál es el marco normativo vigente en el caso actual? Y lo pueden ver ahí concretamente, ¿no? En el año 2002 se da la reforma constitucional y con ella se aprueban toda una serie de marcos normativos interesantes, ¿no? Primero que nada está dado que luego de la reforma constitucional se aprobase, ¿no?, una ley de bases que iba a reemplazar la ley marco de descentralización. Esta ley es importante porque dentro de su contenido están establecidas incluso los objetivos en materia ambiental y también están reflejados los principios propios de la descentralización. ¿Ok? Más allá de establecerse cómo se va a dar la descentralización, lo importante son los principios como mandatos de optimización para entender cómo se configura la descentralización en el caso peruano. Y ciertamente, pues, ¿no? A razón de ello, pues, se crean, ¿no?, las propias leyes orgánicas de municipalidades, de gobiernos regionales, tanto en el año 2002 como en el 2003, y sobre todo, ¿no?, las normas necesarias para poder habilitar estos organismos o estos órganos subnacionales, ¿no?, o gobiernos subnacionales. No que nada, pues se aprueba una ley de elecciones, ¿no?, regionales y municipales, hace lo suyo también con el tema de la ley de acreditación. La ley de acreditación, ciertamente, pues es la ley que en el año 2004 va a dar el punto de inicio del proceso efectivo de la descentralización, que va a suponer pues una serie de pasos, como hemos mencionado,